Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal. Este es el último vídeo dedicado a esta sección de anatomía de los músculos del cuerpo humano. Hoy vamos a ver la musculatura del miembro inferior, la cual se agrupa topográficamente en 4 regiones: la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie. Veamos con más detalle esta materia. ¡Adelante! Los músculos de la cintura pélvica se dividen en 2 grupos, los músculos glúteos y los músculos pelvitrocanterios. Los músculos glúteos son el glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor. Los músculos pelvitrocanterios están formados por el piramidal de la pelvis, el obturador interno, el obturador externo, el gémino superior, el gémino inferior y el cuadrado crural. El glúteo mayor se origina en la línea glútea posterior del ilion, en la porción inferior del sacro y en el borde externo del cóccix. Su inserción es a través de una lámina tendinosa gruesa que pasa por fuera del trocánter mayor. Si el punto fijo es la pelvis, el glúteo mayor es extensor y rotador externo de la cadera. Si el punto fijo es el fémur, interviene en la retroversión pélvica. El glúteo mediano se origina en la parte anterior de la cresta ilíaca y en la fosa ilíaca externa, y se inserta en el trocánter mayor. La acción de este músculo es realizar la abducción de la cadera y también la rotación interna o externa, dependiendo de los fascículos que se contraigan. El glúteo menor se origina en la cresta ilíaca y en la fosa ilíaca externa y se inserta en el trocánter mayor. Las acciones de este músculo son las mismas que las del glúteo mediano: abducción y rotación interna o externa, dependiendo de los fascículos contraídos. El piramidal de la pelvis, también llamado piriforme, se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en el trocánter mayor. Tanto el obturador interno como el obturador externo están situados a ambos lados del agujero obturador y se dirigen hacia el trocánter mayor. El gémino superior y el gémino inferior están dispuestos desde la escotadura ciática y se insertan en la cara interna del trocánter mayor. El cuadrado crural se extiende transversalmente desde el isquion hasta el trocánter mayor del fémur. La acción de todos los músculos pelvitrocanterios es la de ser rotadores externos de la cadera. Los músculos del muslo se agrupan en 3 regiones. En la región anterior encontramos al tensor de la fascia lata, al sartorio y el cuádriceps femoral, el cual se divide en 4 fascículos: el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el crural. En la región posterior están los isquiotibiales, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. En la región interna encontramos al abductor mayor, al abductor mediano, el aductor menor, el recto interno, también llamado grácil, y el pectíneo. El tensor de la fascia lata se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la aponeurosis femoral y en la cara anterior de la tuberosidad externa de la tibia a través del ligamento iliotibial. Este músculo interviene en la abducción y en la rotación interna de la cadera. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la tuberosidad interna de la tibia, formando parte de los músculos de la pata de ganso. Este músculo se encarga de la flexión de la rodilla y contribuye en la abducción y en la rotación externa de la cadera. El cuádriceps femoral se origina a través de 4 fascículos: el recto anterior en la espina ilíaca anteroinferior en el borde superior de la fosa cotiloidea, el vasto externo en el trocánter mayor y en la línea áspera, el vasto interno en el trocánter menor y el crural en los 3/4 superiores de la cara externa y anterior del fémur.
Los 4 fascículos convergen y se insertan sobre la superficie anterior de la rótula a través del tendón del cuádriceps, que luego se continúa por medio del ligamento rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. La acción del cuádriceps es la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. La flexión del muslo se produce principalmente por el recto anterior. El bíceps femoral se origina a través de 2 porciones, una porción larga en la parte superior y externa del isquion y una porción corta en la línea áspera del fémur. Ambas porciones convergen y se insertan en la apófisis estiloides del peroné y en la tuberosidad externa de la tibia. El semitendinoso se origina en la cara posterior del isquion y en la tuberosidad interna de la tibia, siendo uno de los músculos de la pata de ganso. El semimembranoso se origina en la cara posterior del isquion y se inserta en la tuberosidad interna de la tibia y en un tendón que cubre la cápsula articular de la rodilla. Los músculos isquiotibiales actúan como flexores de rodilla y extensores de cadera. El recto interno o grácil se origina en la parte anterior de la rama isquiopubiana y se inserta en la tuberosidad interna de la tibia, siendo uno de los 3 músculos de la pata de ganso. Su acción es intervenir en la aducción de la cadera. El pectíneo se origina en la espina del pubis y se inserta por debajo del trocánter menor. El pectíneo actúa en la flexión y en la rotación externa de la cadera. El aductor menor se origina en el pubis y se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción es la aducción y en la rotación externa de la cadera. El aductor mediano se origina en el ángulo del pubis y se inserta en la línea áspera del fémur. La acción es la misma que la del aductor menor, aducción y rotación externa de cadera. El aductor mayor se origina en la rama isquiopubiana y se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción es la de ser el músculo principal en la aducción de cadera y también participa en la rotación interna de esta misma articulación. Los músculos de la pierna se agrupan en 3 regiones. En la región anterior encontramos el tibial anterior, el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo gordo y el peroneo anterior. La región externa está constituida solo por 2 músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. La región posterior se divide en 2 capas, una capa superficial y otra profunda. En la capa superficial están el gemelo externo, el gemelo interno, el sóleo y el plantar delgado. Los 3 primeros músculos constituyen el tríceps sural. En la capa profunda encontramos al popliteo, el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. El tibial anterior se origina en la tuberosidad anterior en la cara externa de la tibia y se inserta en la cara interna del primer cuneiforme y en la extremidad posterior del primer metatarsiano. Este músculo interviene en la flexión dorsal del pie y también en la aducción y en la rotación interna del pie. El extensor común de los dedos se origina en la tuberosidad externa tibial y en la extremidad superior de la cara externa del peroné. Su inserción es en la segunda y en la tercera falange de los 4 últimos dedos. El extensor común de los dedos se encarga de la flexión dorsal de los 4 últimos dedos y en la flexión dorsal del pie. El extensor propio de los dedos se origina en la cara interna del peroné y se inserta en las bases de las falanges del dedo gordo. Su acción es intervenir en la flexión dorsal del dedo gordo y también ayuda en la flexión dorsal, en la aducción y en la rotación interna del pie. El peroneo anterior se origina en la mitad inferior del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Este músculo interviene en la flexión dorsal, en la aducción y en la rotación externa del pie.
El peroneo lateral largo se origina en la tuberosidad externa de la tibia y en la cara anterior del peroné y se inserta en la base del primer metatarsiano. Este músculo interviene en la flexión plantar del pie. El peroneo lateral corto se origina en la cara externa y en el borde anterior y externo del peroné y se inserta en la extremidad posterior del quinto metatarsiano. Sus acciones son la de realizar la flexión plantar y la abducción y rotación externa del pie. El gemelo externo se origina en el cóndilo externo del fémur. El gemelo interno se origina en el cóndilo interno del fémur. Ambos músculos gemelos, también llamados gastrocnemio, convergen entre sí y con el sóleo, formando el tendón de Aquiles, el cual se inserta en el calcáneo. La acción de ambos gemelos es la de realizar la flexión plantar del pie y la flexión de la rodilla. Estos músculos proporcionan la fuerza de propulsión al andar, correr y saltar. El sóleo se origina en la línea poplitea de la tibia y en el tercio superior de la cara posterior del peroné y se inserta en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles, el cual forma convergiendo con los dos músculos gemelos. El sóleo interviene en la flexión plantar del pie y tiene una función destacada de afirmación de la pierna sobre el pie en la posición erecta. El plantar delgado se origina en la parte más elevada del cóndilo externo del fémur y se inserta por medio de un tendón delgado y largo que coincide en el tendón de Aquiles. Este es un músculo auxiliar del gemelo externo. El popliteo se origina en el cóndilo externo del fémur y se inserta en la línea poplitea de la tibia. Este músculo interviene en la flexión de la rodilla. El tibial posterior se origina en la cara posterior de la tibia y del peroné y se inserta en el tubérculo del escafoides, enviando expansiones a los tres cuneiformes y tres metatarsianos medios. La acción del tibial posterior es la de realizar la flexión plantar, la aducción y la rotación interna del pie. El flexor común de los dedos se origina en la línea poplitea y en la cara posterior de la tibia. Se inserta en la base de la tercera falange de los cuatro últimos dedos e interviene en la flexión plantar de los cuatro últimos dedos y en la flexión plantar del pie. El flexor propio del dedo gordo se origina en la cara posterior medial del peroné y en la parte inferior de la membrana enterósea y se inserta en la segunda falange del dedo gordo en su extremidad posterior. La acción del flexor propio del dedo gordo es la de realizar la flexión plantar del dedo gordo y la flexión plantar del pie. La musculatura del pie está formada por dos regiones. En la región dorsal está el pedio o el extensor de los dedos y en la región plantar, en su zona más interna, encontramos al aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo y el aductor del dedo gordo. En la zona media están el cuadrado carnoso de Silvio, los músculos interóseos dorsales y plantares, los músculos lumbricales y el flexor corto plantar. En la zona más externa de la región plantar encontramos al flexor corto del quinto dedo, el abductor del quinto dedo y el oponente del quinto dedo.
Aquí hemos finalizado con esta lección. Espero que hayas aprendido lo suficientemente sobre esta materia.